el terremoto que hizo temblar a Japón y levantó al mar como una muralla. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió una de las tragedias naturales más impactantes de la historia moderna. A las 2:46 de la tarde, frente a la costa noreste de Honshu, la isla principal de Japón, se produjo un terremoto submarino de magnitud 9.1. No fue un temblor común, fue un megaterremoto, una ruptura gigantesca bajo el océano, en una zona donde la placa del Pacífico se hunde debajo del borde continental japonés. Japón es un país preparado para los sismos. Tiene tecnología, sistemas de alerta, simulacros, edificios antisísmicos y una cultura de prevención que muchos países deberían imitar. Pero ese día, la naturaleza superó los cálculos. El terremoto fue tan poderoso que generó un tsunami devastador. En algunas zonas, las olas llegaron a casi 40 metros de altura. No era simplemente agua entrando a la ciudad. Era una muralla oscura avanzando con fuerza brutal, arrastrando casas, autos, barcos, puentes, campos, fábricas y vidas enteras. El mar no pidió permiso, no distinguió entre ricos y pobres, no respetó calles, muros ni recuerdos. Entró como una bestia desatada. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, pueblos completos siendo tragados por el agua, vehículos flotando como juguetes, personas corriendo sin saber si alcanzarían a salvarse, familias separadas en minutos y ciudades convertidas en lodo, silencio y escombros. Cifras del desastre. El terremoto y el tsunami dejaron un saldo humano devastador. Más de 15.000 personas fallecieron. Más de 2.500 quedaron desaparecidas. Más de 123.000 viviendas fueron totalmente destruidas. Casi 1 millón de casas sufrieron daños. El impacto económico superó los 220.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más costosos registrados. Pero detrás de cada cifra había una vida, un padre que no volvió, una madre que buscó a su hijo entre ruinas, un anciano que perdió la casa donde había vivido toda su vida, un niño que aprendió demasiado pronto que la naturaleza también puede borrar el mundo en minutos. El tsunami y Fukushima. Como si la destrucción no fuera suficiente, el tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima Daiichi. La planta perdió energía y capacidad de enfriamiento en varios reactores, lo que derivó en uno de los accidentes nucleares más graves desde Chernóbil. El Organismo Internacional de Energía Atómica clasificó el accidente como nivel 7, la categoría más alta en la escala internacional de eventos nucleares. Así, Japón no solo enfrentó un desastre sísmico y marítimo, también enfrentó una crisis nuclear, evacuaciones, miedo a la radiación y una herida ambiental y social que tardaría décadas en sanar. ¿Por qué fue tan devastador? Porque el terremoto ocurrió bajo el océano, porque desplazó una enorme masa de agua, porque el tsunami llegó en poco tiempo a la costa, porque muchas defensas costeras fueron superadas, porque algunas personas no tuvieron tiempo suficiente para escapar, y porque, aunque Japón era uno de los países más preparados del planeta, ningún sistema humano es invencible frente a una fuerza natural de esa magnitud. Este desastre dejó una lección cruda. No basta con vivir en un país preparado, también hay que escuchar las alertas, también hay que saber evacuar, también hay que entender las señales. Si el mar se retira de forma extraña después de un terremoto fuerte, no es un espectáculo para mirar, es una advertencia para correr, una herida que sigue abierta. Han pasado años, pero Japón no olvida, todavía hay familias que no recuperaron a sus seres queridos, todavía hay zonas marcadas por la ausencia. Todavía Fukushima sigue siendo símbolo de fragilidad humana frente a los errores, los riesgos y la fuerza de la naturaleza. El terremoto de Toku no solo movió la tierra, movió la conciencia del mundo, nos recordó que la tecnología salva vidas, pero no nos hace dioses, que la prevención no elimina el peligro, pero reduce la tragedia, que una alerta puede ser la diferencia entre vivir y desaparecer, y que la naturaleza no negocia con la arrogancia humana. Ese día, Japón enseñó dos cosas al mundo. La primera, que la Tierra puede romper nuestra sensación de seguridad en segundos. La segunda, que incluso después de una tragedia inmensa, un pueblo puede levantarse con disciplina, memoria y dignidad. El 11 de marzo de 2011 quedó escrito como una fecha de dolor, respeto y aprendizaje, porque ese día la tierra rugió, el mar se levantó, y el mundo recordó que frente a la naturaleza, el ser humano sigue siendo pequeño.
Que esta tragedia no sea solo historia, que sea advertencia, que sea memoria, que sea conciencia. Y hasta aquí el video de hoy, gente. Saluditos para todos.